Melissa, pruebe el sonido, por favor. Ya podemos empezar. ¿Quién va a comenzar, Melissa? Aló, comencemos, por favor. Aló, aló. Listo, ya estamos grabando. ¿Listo? Aló. Listo, muy bien. Sí. Active si quiere el video, si quiere, también. No, la voz. Bueno, arranquemos. Bueno, entonces vamos a hablar de un caso. Bueno, no voy a iniciar por ahí para poder hacer todo el abordaje como se le gusta. Entonces tenemos un paciente de 34 años de edad, masculino, de escolaridad, pues tiene un doctorado en ciencias biomédicas, vive en Armenia, es casado, es médico e inmunólogo, su religión es agnóstico y ingresa el 19 de julio del 2017 a los servicios de urgencias. El motivo de consulta fue dolor abdominal. Y en la enfermedad actual entonces tenemos un paciente masculino de 33 años de edad que ingresa al servicio de urgencias por un cuadro clínico de 13 horas de evolución que consiste en dolor abdominal tipo cólico que inició en mesogastrio, evolucionó de intensidad leve a gran intensidad y se propaga a fosa ilíaca derecha. Esto se acompaña de náuseas, escalofríos, malestar general, decaimiento, inapetencia y deposiciones diarreicas. Y el paciente refiere que consumió 2 buscapinas y un antiparasitario sin presentar mejoría de los síntomas. En revisión por sistemas, entonces tenemos como datos positivos, pues decaimiento, malestar general, escalofríos, náuseas y deposiciones diarreicas. Niega otros síntomas. En antecedentes personales, patológicos niega, quirúrgicos niega, farmacológicos. Bueno, en lo positivo tenemos que en hábitos, pues es un paciente que tiene unos hábitos saludables, pues que ya los voy a nombrar bien. En antecedentes familiares, la madre gastritis hace 10 años, el padre diabetes mellitus y en epidemiológicos y socioeconómicos, pues el paciente vive en San Juan de Carolina, su vivienda es de material, piso de cemento y baldosa y posee pues los servicios de agua potable, alcantarillado y energía. Tenemos pues que es un paciente que tiene una buena relación con su familia, con sus hermanos, con sus padres, con su esposa y con su hijo. Tiene buenas relaciones como ya había dicho, con la familia y tiene buenas relaciones pues en su trabajo. En los hábitos de vida tenemos que es un paciente deportista, practica ciclismo, buceo, le gusta leer, baloncesto, también le gusta caminar, no fuma ni bebe. Entonces ya hablando pues del examen físico, en el estado general tenemos un paciente en aceptables condiciones generales que está alerta, consciente, orientado, afebril, sin signos de dificultad respiratoria, está álgico y deshidratado. ¿Me escuchan? Sí, Meli, sigo yo. ¿Qué quieres? dale. Bueno, en los signos vitales de ingreso, entonces tenemos un paciente pues que no presenta pues ¿Quién está hablando? algún... Vanessa, Sí, ya te voy a pasar para que tenemos... pase las diapositivas. Ya, Ah, dale. bueno, ya. Bueno, entonces en los signos vitales de ingreso tenemos a un paciente con tensión arterial de 170, frecuencia cardíaca de 70, frecuencia respiratoria de 15, saturación de 94, temperatura de 36. Mm, Lo bueno, pues el positivo. paciente, Mencionemos lo sí, positivo nomás. sí, sí, bueno. Bueno, entonces en el examen físico, en lo que se encontró, entonces tenemos un abdomen plano, bueno, tenemos dolor a la palpación en mesogástrico de la derecha,
dolor en punto de McBurney, tenemos defensa de la pared abdominal, signo de rebote, Blummer, Robson y positivos. Esto fue, creo que lo único positivo. Sí. Omito la revisión por sistema, los datos positivos, ¿cierto? Sí, solo positivo nomás. Bueno, entonces, bueno, ya tenemos la línea de tiempo, entonces tenemos que el paciente entró con el cuadro de 13 horas de evolución, con dolor abdominal tipo cólico mesogastro, empezó con un dolor leve, después se incrementó a gran intensidad, ya se irradió fosa ilíaca, aparecieron acompañantes como náuseas, escalofríos, malestar general, bueno, lo que ya se mencionó. Y pues como último, pues ya se le, pues la realización de los respectivos paraclínicos que ya pues, les vamos a mencionar. Es el resumen de datos positivos. Bueno, el resumen de datos positivos, entonces tenemos, bueno, a un paciente que presenta náuseas, bueno, cefalea, Primero es un paciente, los datos positivos ubíquese siempre en contexto. Estamos hablando de un hombre bueno, es un joven, hombre ¿cierto? joven de 33 años, Eso. Pues sin ningún pues, antecedente de importancia. Un buen nivel socioeconómico, ¿cierto? Un gran apoyo familiar. Sí. Él ingresó con motivo de consulta con dolor abdominal, entonces él presentó cefalea, náuseas, emesis, hiporexia, dolor abdominal que empezó en mesogastro y se irradió fosa ilíaca derecha. Tenemos el signo de Blumberg, Robson y copositivo. Tenemos también que presentó deposiciones diarreicas. Como síntomas generales presenta astenia, adinamia, escalofrío y ya. Bueno. Listo. Entonces ya ahora sí. ¿Quién sigue? Bueno, entonces... Natalia, o tú. Sigue tú, pues. Bueno, entonces, bueno, ya tenemos la identificación de problemas principales, entonces vamos a empezar con el primer momento, que es el síndrome de abdomen agudo. Entonces, bueno, ya por agrupación de patologías por síndrome, entonces en el síndrome de abdomen agudo podemos, patologías pues que puedan presentar este síndrome, entonces entre ellas podemos tener la úlcera péptica, una úlcera péptica perforada, una perforación intestinal, una colecistitis aguda, una apendicitis aguda, una litiasis renal, una litiasis biliar o una pilonefritis aguda. Listo, parémonos ahí un momentico, parémonos ahí. Entonces, Vanessa, ¿por qué no puede ser una úlcera péptica? De pronto, por lo que el paciente después refirió irradiación a fosa ilíaca. No, ¿cuáles son las características del dolor? Empiece por dolor, ubicación, todo. Tipo de dolor. De pronto porque la úlcera péptica perforada no puede ser como un dolor no la meta perforada, déjela quietica como úlcera péptica. Una úlcera péptica puede ser dolor urente. Eso, entonces, el dolor de la úlcera péptica es urente, no es cólico, ¿sí? 1. 2, la ubicación, ¿dónde es la ubicación de la úlcera? No, espere un momentico, Melissa. Vanessa, la ubicación de la úlcera. En epigastrio. Epigastrio, mesogastrio, exacto, epigastrio, mesogastrio. 3. ¿Dónde se puede irradiar el dolor de la úlcera péptica? A tórax, ¿no? Digamos que se puede irradiar a región retroesternal y se puede irradiar a región dorsal. Acuerde que si la úlcera se penetra y irrita el páncreas, puede dar un dolor en banda hacia atrás también. Muy bien. Jorge Eliezer, ¿dónde está Jorge Eliezer? Jorge.
Jorge, hable por favor, Jorge, hable. Active ese micrófono, Jorge. Jorge. Jorge, deme características de por qué no puede ser un paciente con una colecistitis o una colelitiasis. Me he escuchado. Ya, perfecto, hable. Listo. Dígame, doctor. ¿Por qué no puede ser un paciente con una colecistitis o una colelitiasis? Porque generalmente el dolor de la colelitiasis o la colecistitis generalmente es pues puede ser en flanco derecho o en hipocondrio derecho. Flanco, hipocondrio derecho, ¿qué más? ¿Para dónde Y se puede irradia? tener el punto de Murphy positivo. Sí, también. ¿Y dónde se irradia? Además, con colelitiasis también podría presentar un poco de tinte ictérico y generalmente un poco de patomegalia, también con una colelitiasis. No necesariamente. Pues podría presentar. ¿Y qué antecedentes tiene el paciente? Y antecedentes, él tiene Pues no del paciente, sino el paciente con colelitiasis, colecistitis. ¿Cuál es el prototipo del paciente que le da colelitiasis, colecistitis? Generalmente son pacientes obesos. Sí. ¿Y qué pasa con las comidas? Es que ellos tienden a comer alimentos con muchas grasas. Intolerancia a las comidas grasas. Entonces un paciente que hace síndrome dispéptico, ¿sí? Un paciente que cada que come grasa empieza a tener dispepsia, malestar, dolor, inconformidad. Entonces son pacientes, acuérdense el famoso aforismo de las colecistitis. Mujer cuarentona, obesa, multípara, ¿cierto? Con intolerancia a las comidas grasas. Jaime Eduardo, hable. Jaime Eduardo. Jaime. Jaime Eduardo, activa el micrófono, por favor. Jaime. Jaime tiene micrófono ahí está activo, Jaime, sí puede hablar. Eso. ¿Cuál es el típico paciente de una litiasis renal? ¿Cómo es la característica de una litiasis renal? ¿Por qué este paciente no tiene una litiasis renal? Creía yo que es por la clínica, pues generalmente un paciente con litiasis renal tiene una sintomatología pues más dorsal, viene pues a presentar dolores a la percusión. Empiece por el tipo de dolor, empiece por la ubicación, diga la irradiación. Enriquezcan esa semiología, muchachos. Ustedes ya tienen mucho para decir. Diga. ¿Cómo es el dolor? El abdomen agudo, primero que tiene que decir la característica del dolor. Después la agravación del dolor, la atenuación del dolor, la ubicación del dolor, la irradiación del dolor, los antecedentes en el paciente. Entonces, ¿cómo es el paciente de la litiasis? Jaime. Pues un paciente con una litiasis pues, generalmente presenta un dolor muy intenso, va a ser, puede ir asociado también a náuseas. Pongan juiciosos con el orden en que describen las cosas, el tipo de dolor. Se describe como cólico. Dígalo, si es urente, es quemante, es cólico. Acuérdense que es un dolor tipo cólico que se irradia en banda. Es un dolor tipo cólico que puede iniciarse no en dorso, en región lumbar. ¿Qué más, Jaime? Sí. ¿Que se irradia hacia dónde? Se irradia en banda, doctor. Ya, en banda hacia la parte dorsal. No, si se ubica en la parte de atrás que se va a ir para arriba. Acuérdense la distribución del ureter hacia dónde baja.
Puede ¿Hacia haber dónde dolor va el dolor? testicular, ¿Dónde se le hacia los irradia? testículos puede ser, ¿no? Y en hombres también, eso, también puede haber dolor testicular y Es un y dolor cara que interna puede en iniciar, muslo. acuérdense que puede iniciar en la pelvis renal, entonces duele atrás en la espalda, en la región lumbar, es tipo cólico, se va hacia el abdomen, coge uno de los puntos Hacia el pleureteral hipogastrio. y luego se va hacia abajo hipogastrio y se va hacia el testículo. Ese es el dolor de la litiasis, ¿sí? No puede haber diarrea como tal, puede haber náuseas, vómito, pero no Y diarrea. el paciente no tiene puño percusión positiva, El entonces, paciente no tiene puniopercusión, sí. Entonces no es no es una litiasis renal. Natalia, hable por favor. Natalia. Señor, sí, ¿me escuchan Listo, bien? Natalia. ¿Cómo es la característica de la pielonefritis aguda? ¿Sí me escuchan bien? Sí, total. Hable. Bueno, el dolor de la pielonefritis también es un dolor tipo cólico de alta intensidad que se ubica principalmente en la parte lumbar. Sí. Y este se va a identificar porque al hacer la puñopercusión va a generar dolor en el paciente. Aparte de todo, también se le puede hacer la maniobra talón percusión, que esta al generar el rebote también le genera dolor al paciente. Pero la talopercusión no duele. La talopercusión no duele en la pielonefritis. No, entonces la Apendicitis. apendicitis, perdón, No, qué es pena. una apendicitis. Sí, ¿Qué esa es la apendicitis. característica de la pielonefritis que aparece también? ¿Cuáles son los síntomas generales? Fiebre, Fiebre. malestar ¿Qué más? general, Y si hay compromiso de la vejiga y la uretra, Diaforés, ¿qué otro síntoma hay, cistitis, Natalia? tenesmo, pues puede presentar síntomas urinarios, entonces puede Eso, presentar también disuria, colacuria, curia, disur, colaquiuria. y hematuria. Pero se puede dolor confundir una suprapúbico. pielonefritis, una infección urinal con una apendicitis, ¿sí o no? ¿Se puede confundir, sí o no? sí se puede confundir, doctor, Claro, pues, claro, por la forma del dolor y por la claro, ubicación del dolor. claro. ¿Quién me quiere decir que cómo diferenciaríamos, por ejemplo, una adenitis mesentérica de una apendicitis? ¿A quién le da adenitis mesentérica? ¿Quién quiere hablar? ¿O quién quiere escribir, pues? ¿A quién le da adenitis? Más frecuente en niños, estamos de acuerdo, En Nicolás. niños eso. Eso. Pacientes con faringoamigdalitis y hacen adenitis, hacen inflamación de los ganglios y se va uno en blanco. El paciente se abre y se van en blanco. Los pacientes no tienen defensa abdominal. Los pacientes pueden tener fiebre, sí. Pueden tener dolor a la palpación profunda, fosa ilíaca, sí. Pero no hay defensa. El paciente no hace nunca signos de irritación peritoneal. Eso lo deben tener claro. ¿Y qué tal un quiste torcido? Bueno, pues en este caso, pues el paciente es masculino, pero el Ah, quiste torcido de ovario, Sí. no puede tener en mujeres es muy complicado. En mujeres es muy complicado, pero en hombres, pues aquí la ventaja es que no tenemos el factor ginecológico. Un ectópico roto, un quiste torcido de ovario, una ovulación dolorosa. Eso tiene un nombre, un epónimo. El síndrome de Mittel-Hals. Se me olvida el otro nombre. Pero entonces estos son los diagnósticos diferenciales más importantes. ¿Sí? sí, señor. ¿Listo? ¿Quién sigue? Pueden seguir exponiendo. Bueno, entonces tenemos la agrupación de patologías por signos y síntomas, entonces, pues siguiendo con el dolor abdominal, entonces, según los síntomas y síntomas, entonces podemos tener una apendicitis, una gastroenteritis, una pancreatitis. Melissa, ¿por qué no es una diverticulitis? ¿O sí puede ser una diverticulitis? Melissa, Doctor, yo quiero opinar. opina. La diverticulitis puede estar acompañada, pues, como tal, de síntomas más específicos como gastrointestinales y pues, no tiene, pues, puede estar acompañada como tal de hemorragia gastrointestinal o de estreñimiento como tal y, pues, en el caso del paciente, él presenta más como síntomas digestivos superiores. Mire lo que está escribiendo Nicolás.
¿A quién le da diverticulitis? Doctor, Sí, tengo es verdad. entendido que la diverticulitis es más frecuente en personas adultas, Claro, Sí, pero de en adultos 40 años. mayores. usted encontrar diverticulitis en personas jóvenes es exótico, muchachos. Es muy exótico, pero que hay que pensarla así porque casi que la clínica es la misma. La clínica es la misma, dolor abdominal, después aparece fiebre, puede haber estreñimiento, puede haber diarrea, puede haber defensa abdominal, puede haber todos los signos que ustedes describieron ahí. ¿Sí? Pero la ventaja aquí es que no estamos frente a un paciente adulto. Si es un paciente adulto, tengan toda la dificultad en diagnosticarlo. ¿Quién quiere intervenir? Porque no es una pancreatitis aguda. Por la localización del... Doctor, generalmente el dolor de la pancreatitis es en banda. ¿En qué ubicación? ¿Cuál es la ubicación de la pancreatitis? ¿Dónde está ubicado el páncreas? General Pues es como más el mesogastrio. Mesogastrio, epigastrio, mesogastrio. ¿Para dónde se va el dolor? Es hacia la espalda. espalda. Hacia la Hacia la Hacia espalda. la espalda. Ese sí es el famoso dolor en banda hacia el dorso, pero también se puede ir hacia la región de tórax, ¿no? Se puede ir hacia la región incluso precordial. Si hay pancreatitis con derrame pleural, irrita la pleura y el paciente puede tener dolor, incluso puede tener el signo de la FON, que es como la colecistitis, que también es signo irradiado a hombro, ¿sí? Signo de la FON positivo. ¿Se acuerdan de ese signo? No. Sí. La FON. Y hay otra característica de la pancreatitis, que hay un signo que dicen que si el paciente no lo presenta difícilmente es una pancreatitis. Y ese signo se da porque como hay una contractura de la segunda porción del duodeno, el paciente experimenta eso. ¿Qué es? ¿Ah? ¿Cuál? Síntoma. Véalo. Los pacientes, un paciente que tenga dolor abdominal y no vomite, eso no es una pancreatitis. Es como un paciente que tenga dolor abdominal y tenga apetito, eso no es una apendicitis. Las apéndices y todos estos cuadros de irritación peritoneal quitan el apetito. Eso es una de las características más típicas de eso. Entonces, el paciente con pancreatitis, ¿a quién le da pancreatitis? ¿Ah? ¿Cuál es el típico paciente que le da pancreatitis? Eso, Nicolás. Los alcohólicos, En los Estados Unidos son pacientes los con alcohólicos. ¿En diabetes. Colombia son cuáles? ¿Los pacientes qué? Con cuadros. Dalo. Eso, positivos. Es verdad. Los pacientes con litiasis previa hacen pancreatitis. Los pacientes que consumen alcohol hacen pancreatitis. Son pacientes muy parecidos a los que les da patología biliar. Muy bien, acuérdense que el dolor es un dolor que no es propiamente cólico. Es un dolor sordo, permanente, ubicado en mesogastrio, en epigastrio, se irradia más hacia atrás, se puede irradiar a dorso, a región precordial, a hombro. ¿Listo? Muy bien, puede continuar. ¿Quién quiere continuar? Pues la idea es que, fíjense que después de que usted hace un resumen de datos positivos para ubicar cuáles son los principales síntomas, ubica una línea de tiempo en donde aparecen los hallazgos más importantes, en la línea de tiempo del paciente desde que nace hasta el momento. Después de eso, usted agrupa el síndrome, ubica la patología por síndrome, en este caso un síndrome de dolor abdominal. Y acto seguido, ubica patologías posibles y a cada patología le hace un análisis, como el que acabamos de hacer. ¿Por qué sí puede ser una cosa y por qué no puede ser la otra? Ahora sí continúe, Vanessa, o la que sigue. Bueno, entonces, ¿alguien va a seguir? Yo sigo. ¿Me pueden pasar la diapositiva? Natalia, ya. Entonces, Natalia la moderadora, pase. Ay, no sé cómo. Ay, ya, así. Jorge Eliezer, bájele el volumen al micrófono que tiene abierto, bájele el volumen. Listo, entonces vamos a comenzar con la correlación clínico-paraclínica Eso. que se le hizo al paciente. Entonces, tenemos que
Se le hicieron varios paraclínicos, entre los cuales están los hemogramas. El primero se le hizo el 20, que tuvo un resultado de una hemoglobina de 16.2 y un hematocrito de 46.1. Y luego se le hizo otro mismo día, que ya la hemoglobina estaba en 14.5. Eso que ponen en el hemograma parece de un niño de primaria, le cuento. Mira lo que están colocando, esa brutalidad que ponen ahí. El hemograma es útil para conocer la cantidad de glóbulos rojos, los cuales en caso de edema pulmonar es importante vigilarlos. No estamos hablando ni de edema pulmonar, ni eso tiene nada que ver ni con el edema ni con la patología en este momento del paciente. Bueno, entonces siga pues ahí, eso fue como un lapsus bruto, ¿verdad? Digamos. Bueno, y luego se le hizo otro a los 2 días, en el cual se demostraba pues, ya una hemoglobina en 14.2 y un hematocrito en 40.7. ¿Y usted para qué le pide, y usted para qué le sirve tener una hemoglobina hematocrito solamente en ese paciente? ¿Para qué? Por el hecho de que si es un paciente que se va a llevar a una cirugía, se le debe tener como los datos para saber que no nos arriesguemos a... El cuadro hemático que más tiene, pues, porque solo pone nos puede indicar infecciones, ya sean virales o bacterianas. ¿Dónde están los leucocitos? Pase la diapositiva a ver si la tiene ahí. ¿Por qué no pusieron sino la hemoglobina y la hematocrito? No, doctor, solamente registramos la hemoglobina y la hematocrito. Bueno, entonces, ¿usted qué espera encontrar en una apendicitis? ¿Qué espera encontrar en los leucocitos? Una leucocitosis. Listo. ¿Y cómo está la...? Porque ¿Está desviado a la izquierda o no? ¿Señor? ¿Está desviada a la izquierda o no la leucocitosis? Sí, señor. Está desviada a la izquierda. Bueno, listo. ¿Y la sedimentación cómo espera encontrarla si es una apendicitis? Si es un proceso inflamatorio, ¿cómo está la sedimentación? Aumentada, obviamente, Natalia. La sedimentación se aumenta en cualquier proceso infeccioso, inflamatorio, se aumenta la velocidad de sedimentación. ¿Listo? Bueno, ¿y qué más tiene ahí en ese paciente? Natalia. Ya voy, es que está, ya, ahora sí. Se le realizó un electrocardiograma. ¿Para qué le hizo electro ya? ¿Para qué le hizo electro? Se le hizo un electrocardiograma porque no sé por qué se le hizo el electrocardiograma. Pero el electrocardiograma solamente mostraba un trastorno. ¿Y a usted para qué le sirve un electro en un paciente con dolor abdominal? ¿Ah? Natalia. Doctor, ¿para qué le sirve un electro en este paciente? Si yo tengo un dolor epigástrico, tengo un dolor en un paciente añoso con epigastralgia, pues yo le tengo que tomar electro, pero aquí ese electro le tomó fue después, cuando hubo la complicación. Eso es lo que usted tiene que responder. O si el paciente va a ser llevado a cirugía, pues hay que hacerle un electro, porque hay que mirar cómo está. Esa es la explicación. Doctor, ¿sí me escucha? Sí, claro, estamos escuchando todo. Hola. Sí. Es que le escucho como entrecortado. Listo. Diga. Bueno, se le hicieron troponinas. ¿Para qué? Esas también se le hicieron después del... Por eso, ¿y por qué no dejaron eso para después, berracos estos? ¿Y para qué no dejaron eso para después? ¿Para qué les sirven las troponinas? Sí, para identificar una causa, pues, de un daño en el miocardio. Por eso, y es que el paciente... Aunque las troponinas también se alteran por otras cosas, pero pues sí, eso de pronto sí se pudo haber puesto después en la otra parte. Se pone después, se pone luego. ¿Para qué ahora si estamos analizando un dolor abdominal? Por eso le dije que hicieran todo el análisis del dolor abdominal. Y después colocaba, si yo tengo una epigastralgia otra vez, y tengo una sospecha que tiene un infarto, entonces le pido troponina, la troponina te da la troponina ahí, pero no le voy a pedir troponina ahora. Digamos que listo, salió negativa. Sigamos.
¿Para qué le pidieron transaminasas? Ay, no. Bueno, se pidieron transaminasas para ya como enfocar más el dolor del paciente, que no haya una alteración directamente en hígado o en vesícula, pues para identificar también como la causa principal y que no Y es haya que pues estar y es que las transaminasas se piden en un generando paciente con un otra dolor en fosa causa ilíaca externa, derecha. alteraciones hepáticas. Entonces, pero él Así comenzó es, con un dolor en el epigastrio, doctor, por y eso, pues pero sabe se que ubicó luego el, en fosa ilíaca derecha. Lo que pasa es que yo sé que esas transaminasas se las pidieron fue cuando presentó el cuadro de dificultad respiratoria, pero no antes. Yo no le pido unas transaminasas. De pronto, y sospecho que hay un problema hepático, si tiene un síndrome ictérico, pero de resto no le pido transaminasas. ¿Para qué? Se las pido de pronto cuando tuvo la disnea y eso, que se pueden elevar también, pero eso no le sirve para nada. esas estaban anexadas en la historia clínica del paciente, Listo. Pero usted la encuentra y usted debe saber que por qué se le hizo por qué sí, por en qué el no. manejo en Ya. urgencia. Ya, la obligación de ustedes es saber Doctor, averiguar, son 6 estudiantes que cualquiera puede aportar. Bueno, entonces no sirve para nada pedirle unas transaminadas a un paciente con dolor abdominal. Y si fue en la complicación, ¿para qué pedían las transaminadas? Difícil también encontrar por qué. Bueno, bueno, y no entonces, aplico leyes acá. sí, Esto están es, más adelante. Sí, doctor, están las pues aplíquelas aquí, berracos. Eh, leyes. apliquen leyes. Bueno, entonces, si quiere las paso entonces para las leyes para que las hagamos Sí, porque me imagino que la aplicaron ya cuando hubo la en complicación. orden. ¿Sí? Antes de Pues la es que complicación, hicimos aplicación de leyes con todo. apliquen leyes, pues. Aplíquenlas. Hablemos antes, ley de lo más frecuente. Listo, ¿cuál es? Bueno, entonces la ley de lo más frecuente con el dolor abdominal que él tiene, el paciente, con las características que refleja, es una apendicitis. Bueno, puede ser una apendicitis. Yo pensaría que con todo lo que tiene, sí. Pues digamos que un dolor abdominal, la más frecuente no es una apendicitis. La causa más frecuente de dolor abdominales no son apendicitis. Puede ser gastroenteritis, ¿Cómo puede ser puede ser un colon irritable? puede ser una tiflitis, o sea, una inflamación del ciego, o puede ser, ¿qué más? Una eh, colitis. Mire que esto es lo y más una frecuente. colitis. O puede ser un colon irritable, sí, estoy de acuerdo. Mire que lo más frecuente no es la apendicitis. Pero ¿cuál es la ley de Pero la como la prioridad? clínica del paciente, bueno, la ley de la prioridad sí sería más indicado una apendicitis, aparte Eso. porque el paciente tiene una sintomatología muy específica. Ante un paciente con dolor abdominal, lo prioritario es descansar, el dolor sea posible, ¿sí? De origen quirúrgico. Eso es lo Sí. prioritario. Entonces, dentro de eso está la apendicitis como primera causa, ¿sí? Primera causa. Esa es la ley de la prioridad. ¿Le podemos aplicar otra ley o no? Pues, ¿Sabe esta ley? La ley de la pues de parsimonia, ¿o no? pronto o la de Agatha Christie. Podría ser Agatha Christie mejor que parsimonia. Entonces, la de ley de Agatha Christie. ¿Cuál es el arma homicida? El apéndice. El arma homicida, sí, ¿Cuál es la la de la sintomatología inflamación en del el homicidio? apéndice. Una Señor, obstrucción. la fisiopatología. Sí, Se genera una obstrucción en el apéndice por Pueden ser por pues por materia fecal y esta va a generar pues como tal una reacción inflamatoria eso, el mecanismo inicial al parecer es un mecanismo excesiva que obstructivo. va a generar pues ya como tal el El efecto dolor y para toda el la sintomatología inflamatorio. del paciente. Eso. O sea que el arma homicida es una obstrucción, ¿cierto? Luego, entonces, ¿cuál es la escena del crimen? El La apéndice. materia, pues sí como tal, como el apéndice del colon, Listo. específicamente como en el ciego. ¿Hay algún cómplice o no? ¿En él? No, pero ¿hay La, algún cómplice? ¿qué es, doctor? ¿Algún cómplice? Pues como la función
función, ¿cómo se dice? La función de protección del apéndice, que es exagerada en el momento de la obstrucción. Entonces pueden ser, por ejemplo, los parásitos. Algunos parásitos pueden acompañar un cuadro apendicular, ¿sí? O sea, pueden llegar a ser cómplice, pero ahí no hay mucha tela para cortar en eso, porque generalmente la apendicitis no hay una característica, un patrón que coadyuve a que aparezca la apendicitis. O sea, prácticamente es escena del crimen, un arma homicida y se acabó, ahí no hay nada más. Muy bien. Sí. ¿Quién va a seguir? Entonces vamos a seguir con el segundo momento, ¿no es cierto? Sí, Sí, señor. con el segundo momento, doctor. ¿Quién va a hablar? ¿Jorge Eliezer o Jaime Villa? ¿Cuál de los dos? Jorge. Listo, siga Jorge Eliezer. Ya es el moderador Jorge Eliezer. ¿Listo? Listo, ¿me escuchan? Sí, total, bien. Listo, entonces ya la evolución del cuadro clínico. Entonces, siguiente, por favor. Listo. Perdón, yo les pregunto algo antes de eso, muchachos. ¿Cuál sería un examen de elección en un paciente con una apendicitis aguda? ¿Cuál puede ser el examen de elección actual? Ecografía. Eso, una ecografía apendicular. Está muy bien. Sí, ese es el examen actual. Muy bien. Bien, siga. Listo, pues el paciente ya después del posoperatorio de apendicectomía presentó un cuadro con una hemoptisis franca severa Sí, y a la auscultación presentó estertores más una sí, disnea que la acompañaba. Y sí. ya aquí en los signos vitales presentaba pues una hipoxemia que se reflejaba en una saturación de oxígeno de 88 con oxígeno, pues por cánula. Sí, sí, perfecto. Listo. Entonces aquí tenemos los estertores, la hemoptisis y la disnea que pues hay que tenerlos presentes, ¿sí? Con la hipoxemia que presenta. Entonces presentamos aquí la línea de tiempo, primero la apendicectomía, luego el posoperatorio que presentó pues un deterioro, la aparición de la hemoptisis, la disnea y los estertores, y pues ya que lo ingresaron a UCI después de esto. Sí. ¿Sí? Entonces en UCI, ¿qué le hicieron? ¿Y Pues, por qué no me hace el procesito? Hágame el Está procesito. más adelante. Hágamelo, más entonces adelante. póngamelo después, no me ponga para clínicos todavía. No, doctor, creo que está más adelante. Pues Jorge, entonces sí, avance la diapositiva y ubíquese entonces lo que es porque el está síndrome. después. Primero Sí, uno sí, tiene que tratar de ubicar qué síndrome tiene ese paciente. Y ¿qué es a lo ese que tiene el síndrome buscarle síndrome de problemas. dificultad respiratoria? yo Listo. creo que se corrieron las diapositivas, doctor, porque está un Sí. poquito más adelante. Entonces avance la diapositiva. Usted sí ve que se van a los paraclínicos como empotrados de una vez. Y les dije que hicieran el Ay, mismo proceso, muchachos. Déjenme eso porque uno como clínico tiene que siempre la clínica y el análisis clínico, el pensamiento clínico. Y los paraclínicos vienen después, porque uno muchas veces no tiene eso y está en perra perdida y no tiene paraclínico. Entonces, ese proceso que les vendo, siempre me lo hacen, por favor, antes de mostrarme un paraclínico. Ahora sí, siga, Jorge, ahí. Listo, entonces, ¿qué vamos a identificar después del posoperatorio de apendicectomía? Que va a presentar sindromáticamente una dificultad respiratoria. Eso se llama un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Aguda. Ubíquenlo, porque puede ser un paciente crónico. No, esto es un paciente agudo. Y eso tiene unos diagnósticos diferenciales que usted me los va a decir. Hágale pues. Listo. Entonces, ¿qué vamos a agrupar aquí? Entonces, vamos a agrupar broncoaspiración, pues, tromboembolismo pulmonar, Sí, crisis asmáticas, sí, pues si presentan antecedentes de asma, sí, neumonía nosocomial, sí. neumotórax, sepsis y shock cardiogénico. Esos son como los Porque shock principales. cardiogénico. Yo no veo shock Porque ahí. generalmente el shock cardiogénico también puede acompañarse de edema pulmonar, que Sí, pero también puede generar un síndrome de dificultad respiratoria. sí.
¿Y por qué no puso ahí el edema pulmonar como También es como la posible causa también podría no, entrar ahí. tiene que estar ahí, tiene que estar, ¿sí? O sea, edema pulmonar y ahorita usted me habla de edema pulmonar. Listo. Quédese ahí un momentico. Usted defiéndame broncoaspiración. Natalia me defiende tromboembolismo pulmonar. Vanessa me defiende crisis asmática. Jaime Villa me defiende neumonía nosocomial. ¿Quién más del grupo? Melissa me defiende neumotoras. Y Carolina me defiende falla cardíaca. ¿Me defiende o me la contradice? Arranque pues, Jorge, y luego sigue el como les dije. Cada uno defienda una patología o me dice por qué no es. ¿Listo? Eso es lo que queremos que hagamos con todos los casos que van a seguir exponiendo. Entonces cada uno me dice por qué puede ser y por qué no. Arranque, Jorge. Listo. Por lo general la broncoaspiración puede ocurrir en, uno, pues muy frecuente en niños. Dos, en personas que tienen nivel de conciencia deteriorado. Y pues Perfecto. el paciente no presenta nivel de deterioro pues Sí. así significativo. Entonces, por eso, Pero pues, fue no un paciente puede que estuvo en una cirugía y el solo hecho de haberle realizado una intubación genera el riesgo de que el paciente se broncoaspire. Perfecto. Pero no, Eh, pero pues pero el riesgo es muy relativo, no es tan grande. De todas maneras, siempre hay que pensarlo en cualquier, usted lo dijo, Ajá. cualquier paciente que tenga algún deterioro de la conciencia, cualquier paciente lo que pasa es que uno esperaría que ese paciente estaba en ayunas, Sí, Pero igual pero debemos recordar que fue una apendicectomía de emergencia y a veces el bueno, paciente no se puede dar tanta perfecto. espera. O sea que se puede pensar en esa patología, se puede pensar. Listo. Muy bien. ¿Quién va a defender Digo tromboembolismo? yo. Siga. Entonces, el tromboembolismo pulmonar tenemos que tener en cuenta que es un paciente que presentó una hemoptisis, pero esta era de grandes cantidades, o sea, no era tanto con la tos, o sea, no era como solamente un poco, sino que fueron grandes cantidades, tanto así que el paciente refería que podía llenar una riñonera, o sea que las cantidades eran mucho mayores. Esto es una patología que puede presentar en cualquier paciente que esté en un postoperatorio, más en un postoperatorio abdominal o de ¿A miembros quién le da inferiores, en este caso el tromboembolismo paciente pulmonar? tenía ¿A quién le da tromboembolismo? ¿Cuál es el prototipo del paciente que le da tromboembolismo? un paciente que tenga una ¿cómo se llama? Insuficiencia venosa profunda. Trombosis venosa ¿Sí? profunda. Eso, ¿Cómo se llama la triada? profunda, eso. La de Virchow. La de Virchow. Eso, todo paciente que tenga alguna de esas tres condiciones, ¿cuáles son las tres? Un estado de coagulabilidad. hipercoagulabilidad, 1. 2. Lesión endotelial. Lesión endotelial, ¿sí? Y 3. Estasis venosa. Éstasis venosa. Esa es la triada de Virchow. Todo paciente que presenta eso. Digamos que es un paciente joven, ¿cierto? Él es un paciente joven que no ha estado encamado, que no ha estado inhabilitado, que no sufre falla cardíaca, que no tiene, pero que cualquiera, hasta él mismo puede presentar un TEP, sí. Ya vamos a ver que en ley de prioridad está dentro de las primeras cosas que se debe pensar, pero en ley de lo más frecuente no es el tromboembolismo. Entonces, hay que tener muy claro eso. Muy bien. ¿Quién me defiende crisis asmática? Yo. Dale. Bueno, pues sabemos que la crisis asmática pues son exacerbaciones del asma. El paciente solamente presentó una desaturación, pero el paciente no presentó ni sensación opresiva en opresión torácica. El paciente no presentó dificultad para el habla. Pero eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. No utiliza uso de músculos accesorios. Tampoco tiene nada que ver, porque usted usa músculos accesorios con broncoaspiración, con tromboembolismo, con neumonía, con sepsis, con shock cardiogénico, o sea, nada que ver. ¿El paciente es asmático? No. No, Eso es lo doctor. primero. Aparte no estuvo expuesto como algo que pueda ser una noxa de un alergeno que presente la
Ah, eso es diferente. Una crisis broncoespástica, por ejemplo, en un paciente con un edema angioneurótico, por ejemplo, secundaria a una reacción alérgica severa, ¿no es cierto? Es diferente. Sí. ¿Sí? Eso es diferente. Es diferente de eso. ¿Y cuál es el signo predominante a la auscultación pulmonar? Las sibilancias, doctor. Ay, exacto. Y el paciente no presentaba sibilancias. Nunca las describieron. Muy bien. ¿Quién me defiende neumonía nosocomial? Yo. Dale, Jaime. Pues, generalmente la neumonía nosocomial se presenta pues, dentro de las primeras 48 horas estando pues, hospitalizado. Eso es lo primero. 48 horas después, esto fue un cuadro súper agudo, e inmediatamente es extubado el paciente. Yo no pienso una neumonía con una evolución de minutos, de horas. Una neumonía nosocomial se tiene que dar en 48 horas después de estar hospitalizado. Eso es. Sí. Muy bien, Jaime. Eso descarta el diagnóstico de neumonía nosocomial. ¿Quién me defiende de neumotoras o lo descarta? Yo, doctor. Dale. El neumotor espontáneo, pues es un riesgo que tiene cualquier paciente que vaya a ser intubado, doctor, por la presión positiva que pueda hacer que colapse el pulmón. Sí, eso es verdad. Un paciente mal intubado puede terminar con un pulmón roto. O un paciente que le hayan hecho cateterismo subclavio puede terminar también con una ruptura por perforación de la pleura apical, ¿cierto? ¿Y cuál es el síndrome al examen físico de un neumotórax? Entonces, silencio auscultatorio. Sí, perfecto. Entonces, hiperresonancia en el lado afectado. Sí, perfecto. Asimetría en la Sí. respiración. Sí. Y la percusión. Y la percusión va a ser hiperresonancia. hiperresonante. Timpánica o hiperresonante, son muy parecidas las dos. Y puede haber desviación de la tráquea. Pero eso es tardío. Sí. Muy bien. ¿Quién me defiende falla cardíaca aguda? Yo, doctor. ¿Listo? Doctor, pues yo lo pienso más que todo, en primer medida, pues por la disnea, que puede ser procedido por un edema pulmonar agudo. Y eso pues, me pueda llevar a una insuficiencia del ventrículo izquierdo. Ojo con lo que está diciendo. Ojo. ¿Qué me está diciendo? Que una edema pulmonar lleva falla ventricular izquierda. No, a la derecha, doctor. A la derecha porque... No digan bobadas, que me da rabia. Fíjense. Entonces, ¿a quién le da falla cardíaca aguda? ¿A quién? ¿Qué tipo de paciente? ¿Qué tipo de paciente hace falla aguda? A una persona que tenga un síndrome coronario agudo. Obvio, entonces que tenga factores de riesgo. Agudo del miocardio, una angina inestable aguda, ¿no es cierto? Listo. Ese paciente tiene factores de riesgo por enfermedad coronaria. No. ¿Ah? No tiene factores de riesgo. O sea, ese paciente no hizo una falla aguda, a menos que tenga una hipertensión previa, ¿sí? Haga una crisis, haga una emergencia y haga una falla aguda. Eso sí lo puede hacer. Entonces, ojo con lo que dicen que edema pulmonar lleva a falla del ventrículo izquierdo. No, es el ventrículo el que falla y hace hipertensión postcapilar, capilar y precapilar y hace transudación de líquido. ¿Sí? ¿Ese paciente tiene una falla cardíaca o no? No la tiene. No tiene falla cardíaca. Bueno, ¿quién me va a defender edema pulmonar? ¿Quién lo defiende? Si alguien del grupo quiere, cualquiera de los otros puede defenderlo. ¿Por qué es un edema pulmonar? ¿Quién está hablando?
De 50 dice yo, no puede estar más miligramos. Pero la carne de 50, no sabemos. Bueno, pues con todo lo que ya vimos, pues el edema agudo de pulmón pues presenta una disnea súbita, que es lo que el paciente pues presentó. Él venía pues figurando bien y de un momento a otro pues deshidratación. Vemos también que en los rayos X de tórax. No mire rayos X, no toque rayos X. Bueno, el paciente no presentó cianosis, pero sí presentó crépitos, la saturación estertores, en la saturación está baja. Oiga, ¿quién es el que le está sonando que se escucha tanto ruido? Listo, dale. Y pues el paciente tiene un antecedente de, pues el paciente lo intubaron, entonces pues por la presión, pues por la extubación, pues puede ser, pues como por esa presión que se ejerció en la, pues como la anestesia y en el hecho de haberlo como ventilado, puede hacer que haya presentado el edema. Pues básicamente el paciente tiene un riesgo más elevado por el hecho de haber sido intubado. Es un riesgo que presentan todos los pacientes cuando llegan a una cirugía que necesita anestesia general. Pero la pregunta es, entonces, ¿tiene o no tiene un edema pulmonar? Es la patología más acertada para el paciente. Listo. Entonces, ¿tiene edema pulmonar? ¿Es cardiogénico o no cardiogénico? No cardiogénico. No es cardiogénico. Listo. Muy bien. Sigamos la diapositiva. Sigamos el análisis entonces. ¿Quién lo va a hacer? Doctor, pues yo creo que deberíamos pasar como a las leyes para poder hacer un análisis. Sí, entonces después de los síndromes, hagamos la correlación clínico-paraclínica. La tienen antes, ¿no? Aquí hicieron todo al revés, berracos. Listo. Ay, entonces, doctor, estamos aprendiendo, ténganos paciencia. ¿Se acuerdan de las transaminasas? ¿Se acuerdan de todo eso? Era para eso. Listo. Entonces nos vamos hasta atrás, ¿no? Hasta ahí. No, si quiere ahí, arranque. Listo, ¿Para entonces, qué le pidieron troponina entonces? Ahora sí saben por qué le pidieron troponina, ¿o no? Sí, claro. Entonces. Para descartar patología cardíaca. Listo. Entonces, troponina negativa. Listo. ¿Qué más? Le pidieron radiografía de tórax. Sí. Jorge. Listo, entonces aquí, pues en la radiografía de tórax se vio infiltrados alveolares pareireares, ¿sí? Y esto configura un signo que se llama de alas de mariposa, que generalmente se da en edema pulmonar, ¿sí? Eso fue como pues, lo primero. En el segundo, hay una disminución de los infiltrados pulmonares. Escúcheme, Jorge, eso se llaman infiltrados intersticio alveolares, ¿sí? Difusos, perdónenme que escriban en mayúscula, pero es para que me sientan. Intersticio alveolares difusos, parailiares, ¿sí o no? Parailiares, sin derrame pleural, ¿o no? Lo que estamos viendo ahí. Sin cardiomegalia, ¿sí o no? Sin cefalización de flujo. O sea, nada en favor de una falla cardíaca aguda. Todo en favor de un edema pulmonar no cardiogénico. ¿Sí o no? Sí, señor. Listo. Sin signos de neumonía, pues que no tenía por qué tener una neumonía. Listo. La siguiente. Listo, el hemograma. Uy, quita eso que me da una rabia ver eso. Quita eso. Vayan lean, no saben todavía eso.
Listo, también se le pidió electrolitos para ver pues cómo está el estado pues, de los electrolitos, con un cloro de 106, potasio de 3.7 y un sodio de 140, pues no estaba alterado ninguno. Oiga, muchachos, ¿a ustedes no les da pena eso que ponen ahí? Los electrolitos son minerales como sodio y potasio que se encuentran en el cuerpo. Eso parece sacado de Wikipedia. Uy, qué horror, qué horror. Eso no lo vuelvan a poner tan horroroso. Mire eso, es que incluyendo ritmo cardíaco, contracción y función cerebral. Eso es puro copiado y pegado de por allá de esas páginas del vago, del rincón del vago. Rincón del vago. Qué horror. Bueno, interprete por esos electrolitos, Jorge. Señor. Interprételos. Listo. Entonces, empezando por el sodio, pues lo vamos a hacer de atrás hacia adelante, desde lo más importante. ¿Cómo está el sodio? El sodio está en 140, pues en un rango normal. Normal. De 135 a 145 es lo normal. ¿Cómo está el potasio? Potasio está en 3.7, lo general está de 3.5 a 5.5. Listo, está normal. Está normal. ¿Usted para qué le pide potasio a un paciente de estos? ¿Por qué le pide qué, doctor? ¿Para qué le pide potasio a un paciente de estos? Pues esto nos ayuda también a mirar el funcionamiento del celular, pues Todo paciente críticamente enfermo, es un paciente y sobre todo un paciente con edema pulmonar, hay que revisar los electrolitos, no solo porque son evidencia de complicación, sino porque usted en este paciente seguramente va a administrar diuréticos tipo ASA, furosemida, y usted va a correr riesgos de hiponatremia e hipopotasemia o hipocalemia. Entonces, obviamente tiene que monitorizar, así como monitoriza los gases arteriales, monitoriza la pHimetría, monitoriza la saturación de oxígeno, monitoriza el bicarbonato, tiene que monitorizar electrolitos. Recuerde que los pacientes críticamente enfermos también hacen un síndrome que se llama síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, hacen edema cerebral, y esos pacientes afectan los electrolitos. Entonces, ojo con eso. ¿Listo? Siguiente. Listo, entonces la creatinina y el nitrógeno ureico para mirar la función renal y pues mirar cómo está. Listo, igual también en los pacientes críticos también hay que verle. Acostúmbrense siempre a mirar la tasa de filtración glomerular. No miren la creatinina sola, mírenla siempre a la luz de la fórmula de Crocogol y la fórmula de KPD-EPI. ¿Sí? O 4-MRD. ¿Sí? Siempre mirándola a la luz de una de esas fórmulas. La más usada en Colombia es Crocogol y la recomendación última de las guías es KPD. Es KPD-EPI, sí señor. ¿Listo? Entonces, siempre mirar, yo puedo tener una creatinina 1.2 y parece tener una tasa baja, porque depende el tipo del sexo, la raza, la contextura muscular. La musculatura. Una creatinina solita, pues uno sabe que en hombres puede ir hasta 1.3, ¿cierto? Y en mujeres puede ir hasta 1.2 solita, pero ese paciente está normal. Listo, sigamos. Listo, entonces PT y PTT, pues para generarlos, pues generalmente para mirar la coagulación y mirar pues la vía intrínseca y extrínseca. ¿Cuál mide? ¿Sí? ¿La PT qué mide? ¿La vía intrínseca o extrínseca? La PTT, la extrínseca. La PT, la intrínseca. Eso. ¿Y la PTT? La extrínseca. Eso. Muy bien. En este paciente es importante por la presencia del sangrado que tuvo Sí. en el momento del posoperatorio. Listo. Entonces estaban normales, ¿no es cierto? Sí. Sigamos. Y ya la gasimetría arterial,
que generalmente también es un examen que nos podría indicar pues si hay compromiso multiorgánico en el paciente. ¿Cómo está la pH inicial? La inicial, pues aquí está, 7.37. Sí, Está normal. Es normal, sí. porque va de 7.35 a 7.45, lo normal. O sea que ese Una paciente presión. sí, inicialmente tiene un pH normal, después con El un pH bicarbonato está pendiente, normal. Pero sí, tiene una PCO2 elevada. Y la presión parcial de oxígeno está disminuida. Ujú. Los valores normales son de 60 a 70 y ahí está de 45 a 0.5. listo. ¿Qué más? Potasio bien, calcio bien, cloro bien, glicemia. ¿Cómo está la glicemia? Ya está aumentada. Pues acabo de pasar por el proceso del posoperatorio y está aumentada. Está Pues, en está 32. ligeramente aumentada, pero es posiblemente por la situación Por la del intervención, ¿sí? Catecolaminas, por el más estrés corticoides, intraoperatorio. eso. Son hiperglicémicos. Y eso que pues, 132, dependiendo de la hora que se le tome, podría ser También normal. puede ser normal, sí, señor. Exacto. Si es post. Listo. Muy bien, sigamos. La siguiente. Listo. Y Ah, pues bueno, ya los ya. Y ya ustedes dijeron que era lo positivo, pasémosla. Ahora sí, ya lo dijimos, sigamos. sí. Eso ya lo dijimos. Ahora sí, leyes diagnósticas. Eso lo podemos hacer más así hablando, doctor, porque es que, si quiere, Sí, pueden hablar. para que Sí, todos aportemos. ley de lo más frecuente. Entonces, lo más frecuente, no sé, acá en Colombia, tal vez el tromboembolismo pulmonar. Yo pienso que hay que pensar en un TEP y hay que pensar en un edema pulmonar, como digamos en esa situación de ese paciente, ¿cierto? Sí, Sí. No es frecuente tampoco ver un paciente de esa edad en un posoperatorio inmediato de una patología que es relativamente, en un paciente sano, que haga un edema pulmonar. joven, No es pero la ley de la prioridad sí nos lleva a pensar casi que en esas dos patologías, sí, ¿sí? O sea que ahí se junta lo más frecuente con prioritario, porque lo más frecuente es que no le den nada. Ese paciente es un ASA 1, es un paciente de bajo riesgo. sí. Ese paciente no tiene por qué tener tanta complicación. ¿Listo? La ley de Agatha Christie, entonces tenemos Sí. que la escena del crimen sería los pulmones, Pulmonar, o sea, el alvéolo el, capilar, ¿sí? sí. El arma El homicida, corazón podría ser, el arma homicida podría ser eh, La presión negativa. no, la antes la presión positiva en el momento presión positiva, no, presión negativa. eso, presión negativa. Ese paciente hace un laringoespasmo y hace una presión intratorácica severa negativa, Negativa, ¿sí? sí. Después de una presión positiva porque estuvo sometido a un Ajá, respirador. a la ¿Cierto? intubación, sí. Entonces la fisiopatología de eso es una presión positiva y después hace una presión negativa, pues seguramente por un laringoespasmo, ¿sí? Sí, señor. ¿Eso qué hace? Que aumente la presión hidrostática del tórax, un alvéolo que está normal, pero aumentó demasiado la presión hidrostática, trasuda líquido, se inundan los pulmones y afortunadamente pues responde rápidamente el paciente, ¿cierto? Responde relativamente bien. Entonces, la escena del crimen, el alvéolo capilar difuso, el arma homicida, el laringoespasmo, hay cómplices. Cómplices, Bueno, no sé, el cómplice podría ser La ventilación, o pues la intubación. yo sí, lo pienso que que se el produjo problema ahí en el. ventilatorio inicial. ¿Y qué tal es? Pero, doctor, yo creo que más de más que la ventilación es el proceso de meter el tubo a la vía aérea, porque lo que genera el Eso se puede decir que laringoespasmo es es la presencia de
Eso es el arma homicida directamente. Y lo que lo facilitó, vienen las cosas que ocurren después. Por ejemplo, la hipoxemia per se es un factor positivo para que haya un aumento de la permeabilidad alveolo capilar. Entonces, para que mire que trasudó rápidamente líquido, y no solo trasudó líquido, se rompieron los alvéolos. O sea que ese paciente tuvo una presión severa hidrostática con ruptura capilar, y eso es lo que hizo que seguramente trasudara eritrocitos hacia el alvéolo, con casi una vómica. Eso que él presentó, según lo que ustedes describen, es una vómica. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso es un vómito, pero respiratorio de sangre. ¿Sí? Esa es como la definición de vómica. Como si fuera un vómito, pero viene de la vía respiratoria. Y es muy frecuente verlo en los quistes que se rompen, la ruptura de quistes. ¿Sí? Pero en este caso no hubo un quiste, sino que se rompieron los alvéolos. Muy bien. ¿Cabe la parsimonia o no cabe? Pues no. Porque fue disnea, tos, hemoptisis, estertores, ¿cierto? Pero pues prácticamente todo está relegado a la vía respiratoria. La parsimonia cabe cuando son síntomas de diferentes sistemas. De diferentes, sí, pero que sean de una misma causa, pero no básicamente todo era el mismo lugar. Exacto. ¿Sí? Con una misma causa, exacto, muy bien. Entonces la parsimonia no cabe mucho acá. De pronto la ley del porqué, toda la explicación fisiopatológica que estamos dando nosotros en este momento. Esa es la ley del porqué. Y la ley de la mejor información. Pues la ley, doctor, es que yo estoy confundida con el funcionamiento de esa ley. La ley de la mejor información es sencillo. Entre más datos tengamos del paciente, seguramente hacemos mejores aproximaciones diagnósticas. Entre más información tengamos del paciente, tenemos mejores aproximaciones. Y se puede usar, y se le hizo con todas las aproximaciones que se le hizo al paciente, de todos los clínicos que se le tomaron, a la evaluación clínica, se hizo una clínica previa rápida. Listo. Muy bien. ¿Alguna consideración final, muchachos? ¿Alguien que quiera hacer alguna consideración? ¿Les queda claro el proceso o no? Sí, doctor, tengan más paciencia, que ya lo estamos aprendiendo a manejar todo así el orden como debe ser. A mí me interesa mucho que cada vez adquieran más competencias en el análisis de los casos clínicos. Fíjense que tenemos que siempre utilizar las armas que aprendimos en las básicas. Tenemos que todos los días utilizar la anatomía, la fisiología, la fisiopatología y pensar siempre lógicamente. ¿Sí? Hay que utilizar las leyes, hay que utilizar la razón, hay que utilizar el método hipotético deductivo, donde cogemos cosas generales y nos vamos a cosas particulares. O el método inductivo, donde cogemos cosas particulares, por ejemplo un signo, y luego llegamos a cosas generales. Pero si uno enfoca a los pacientes desde los síndromes y los problemas, uno puede llegar mucho más fácil a diagnóstico y no empotrarse. Yo llamo empotrarse a, desde el principio, casarse con una cosa. Recuerden que eso está dentro de las famosas leyes o reglas de errores diagnósticos, ¿cierto? De los famosos sesgos, desde el principio. ¿Listo? Listo. Bueno, muchachos, nos vemos entonces después de Semana Santa. ¿Cuál grupo sigue? El grupo 2. Acuérdense que puede presentar un caso de los que ya tengan, pero con todo el juiciecito que hicimos hoy, ¿sí? No sé si es el grupo de Brian o el otro grupo, no me acuerdo. Bueno, entonces seguimos con el grupo 2, ¿sí? Grupo 2 presenta en la semana después de Semana Santa. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Listo, muchas gracias. Listo, gracias. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, espero que cada vez les saque más provecho a esto. Faltaron como 6 personas, pero no importa.
No, 4. Ellos se lo pierden. ¿Cómo? Ellos se lo pierden. Sí, de malas. Listo, gracias. Gracias a todos. Hasta Gracias, luego. doctor. Gracias. Daniela está en clase, listo. Ok.